creo que muchas veces como que se pasa por alto la importancia que tenéis los farmacéuticos en la primera línea asistencial de los pacientes, porque cada vez sabemos más, lamentablemente, que el sistema sanitario y sobre todo urgencias está bastante colapsado y muchas veces la gente se olvida que los farmacéuticos podéis ayudar. Entonces me gustaría que este podcast, la gente que nos esté escuchando, entienda por qué cosas puede ir a la farmacia y no solo va a ir a comprar una crema o un contorno de ojos, sino que genuinamente puede salir con un consejo de salud que le haga mejorar sin necesidad de tener que ir a urgencias. La verdad es que la farmacia comunitaria, que es como se llama a las oficinas de farmacia, porque luego está la farmacia hospitalaria, que son profesionales que, pues como tú, han hecho el FIR y se han metido en una parte más clínica. La farmacia comunitaria es súper, súper importante. En otros países tiene una importancia incluso mayor que la que le damos en España. Y ahí es donde estuve yo, un año en la oficina de farmacia, dándome cuenta de qué carencias tenía el farmacéutico y la importancia que yo creo que a veces nos falta. El farmacéutico es un hecho de que se ha convertido en la primera línea en esa atención primaria, incluso antes de llegar a nuestro famoso médico de cabecera o médico de familia. El paciente que está perdido en su casa o que tiene una afección leve de salud o que simplemente tiene una duda, no espera intentar llegar al médico de familia porque todos sabemos que el sistema sanitario está bastante colapsado y va a la farmacia. Baja debajo de su casa, que hay una farmacia casi cada 150 o 200 metros, y acude al farmacéutico. Y muchas veces se establecen relaciones de paciente farmacéutico donde es tu confidente, es donde le cuentas, oye, te hace el seguimiento, te cuenta cosas. Y yo de verdad he conectado con pacientes durante ese año que luego me ha dado pena despedirme de ellos cuando terminé. Entonces, es súper importante la labor que hacemos. Yo, cuando estuve en la farmacia, como anécdota, y es de lo que presenté mi caso práctico de las prácticas que hice en la farmacia en su momento, diagnosticamos un paciente hipertenso con una hipertensión de caballo sin tratar porque venía con un derrame en el ojo. Y el chico venía diciendo, venía diciendo, hola, perdona, es que me levanto con este derrame en el ojo. El ojo estaba completamente ensangrentado. Y decía, simplemente a ver si me puedes dar un colirio y tal. Yo, claro, estaba bastante perdido y dije, bueno, espera un segundo. Le pregunté a mi adjunta y me dijo, vamos a tomar la tensión. Yo no entendía nada. Entonces le tomamos la tensión, tenía 17,12, luego 17,14, o sea, la tenía altísima. Y me dijo, Fran, es que muchas veces los derrames en el ojo son simplemente un síntoma de tener hipertensión arterial no controlada. Y le mandamos urgencias, le pusieron tratamiento, adelgazó luego 25 kilos porque tenía pues, una clara obesidad. Y fue en la farmacia donde eso empezó. A mí me motivó muchísimo ese caso. O Me sea, río porque justamente en el podcast anterior hemos hablado justamente de esto. Entonces, en este sentido, Fran, ¿qué 3, 4 problemas de salud podéis vosotros identificar y ayudar a la gente? yo creo que podríamos hacer, o sea, hacemos mucho bien en presente, detectando afecciones menores, sobre todo heridas, para curar, para desinfectar. O sea, todo lo que viene siendo de tratar algo que no me hace falta llegar al médico de familia para poder abordarlo, porque entonces, o sea, necesito curarlo ya, necesito tratarlo ya. Pues yo qué sé, tengo una quemadura leve, tengo aftas en la boca, es que es súper típico. Pues te doy un apósito impregnado en cicatrizante o te doy un colutorio para que puedas curar las aftas sin tener que llegar a ese médico de familia. Las enfermedades estacionales, o sea, cuando llegamos a el invierno, que todo el mundo coge simplemente procesos catarrales que no llegan a ser ni una neumonía complicada, ni nada que requiera de verdad que un médico te dé una prescripción médica, venimos y nosotros somos los que al final te ayudamos a abordarlo todo, te hacemos las preguntas de cómo tienes el moco, lo tienes denso, lo tienes fluido, tienes fiebre, no tienes fiebre, que al final es lo que te hace dar al paciente un medicamento u otro, medicamentos sin receta, que es al final en lo que estamos pues, más limitados. También podemos abordar procesos alérgicos, por ejemplo, llega alguien con una reacción alérgica, incluso cribar y detectar si igual debería ir a urgencias a esa persona porque es desmesurada o simplemente ha tenido una reacción alérgica de que es una hipersensibilidad leve y le damos una cremita tópica o un antihistamínico y ya está. Incluso hacemos una súper buena labor con todo el tema de la suplementación. Yo, que es un problema que yo vivo a mi día a día, la caída capilar, yo como muchos hombres en España y en todo el mundo, eh, hay medicamentos, o sea, pues el medicamento que ya no podemos nosotros farmacéuticos darlos, pero sí mucha suplementación o productos tópicos que son igual el primer paso para tratar esa alopecia, esos problemas de la caída de pelo, que a veces simplemente es un proceso de estrés, un proceso eh, temporal que se cura simplemente pues, tomando una No es un suplementación. poco lo que, corrígeme si me equivoco, que identifico yo es, ostras, es que entre ir a urgencias o esperar 2 semanas a mi médico de cabecera y consultar a Google, que mucha gente lamentablemente hace o
en la inteligencia artificial está el punto de un profesional adecuadamente formado como sois los farmacéuticos, que esto de tengo una roncha en la mano, se lo pregunta a ChatGPT, probablemente te sea mucho más tiempo efectivo ir al farmacéutico que te la vea en persona y ya de paso te diga qué es lo que te tienes que utilizar. Entonces yo creo que un poco el punto en el que me gusta, o sea, que me gusta que has dado y que por el que yo te he hecho la pregunta es básicamente porque creo que en todo este mundo de la sobreinformación y la inteligencia artificial se está diluyendo los primeros escalones de el mundo sanitario, que son los farmacéuticos. La gente ya salta de, o lo como dice ChatGPT y voy ya a la farmacia con una idea clara, o lo compro incluso por Amazon, a ya estoy tan mal porque esto no me ha ido bien, porque claro, efectivamente las cosas todavía tienen su proceso de aprendizaje y la inteligencia artificial, aunque maravillosa, tiene mucho todavía que perfeccionar, ya están tan mal como que ha sido tan tarde que el resfriado ya está en una pulmonía, ergo me tengo que ir a urgencia. Entonces, creo que tu punto y tu lugar es, ostras, Isabel, os recuerdo que cosas de la piel, problemas alérgicos, gripe, caída del cabello, pues ciertas manchas en la piel, etcétera. Ostras, contad con nosotros que tenemos la formación y a la misma vez sois los que más sabéis de medicamentos. O sea, yo como médico puedo saber prescribirlos, pero tú sabes formularlos, sabes todos los principios activos y creo que es un punto donde claramente, o sea, a mí me gusta daros vuestro punto y vuestro lugar porque creo que muchas veces falta y me parece que tenéis como un conocimiento que es único. La carrera de farmacia en España es muy buena, muy completa y creo que en esa parte como que deberíais incluso tener un poco más de capacidad, porque ¿qué te parece que en España no podáis, por ejemplo, a mí me resulta algo tan curioso como, y es un caso personal que me pareció como un poco absurdo y yo lo pude solucionar porque yo soy médico, entonces me pude hacer yo el cambio, pero pensé, ¿a alguien qué le pasa si yo tengo un fármaco recetado que son 30 comprimidos, pero da la casualidad que lo han cambiado y ahora son 28, tú no me puedes cambiar eso? O sea, no me puedes el mismo fármaco, comprimidos de 28 a 30 porque no estáis autorizados. O sea, Efectivamente, yo esto lo he vivido en mis propias carnes cuando estaba en la farmacia. Tuvimos una temporada que dieron falta, que es como se llama a la situación en la que un medicamento por A o por B, simplemente por limitaciones en la producción o porque se está revisando o por lo que sea, se deja de suministrar y encima eran un par de medicamentos que se utilizaban bastante, en los que yo no podía de ninguna manera, aun habiendo un fármaco súper parecido en el mercado, hacer esa sustitución que se llama. En el caso que tú dices, si de repente a mí me cambian el medicamento o está en falta el que tiene 30 comprimidos y yo tengo en la farmacia, o sea, lo tengo, el de 28, hay veces que incluso el medicamento es caro y decirle al paciente, lo siento, no te lo puedo dar porque no te lo cubre la receta de la Seguridad Social, entonces no estoy atado de pies y manos. Cuando ese simplemente cambio de forma farmacéutica o de presentación es algo a lo que el farmacéutico experto en medicamentos estaría perfectamente capacitado para realizarlo en el mismo momento. O incluso me ha pasado también de no tener en la farmacia, por ejemplo, comprimido recubierto con película y de decir, ya, pues tengo una cápsula blanda, yo, farmacéutico, experto en medicamento, yo sé el perfil de liberación de los fármacos, tenemos ese tipo de formación para decir, oye, pues mira, te doy el de cápsula blanda, pues tampoco puedo hacer esa o sustitución. sea, que no es porque seáis un poco bordes ni poco Nada, enrollados, sino porque realmente os podéis meter en un lío. efectivamente. O sea, al final, todo lo que un farmacéutico no te quiera dar o no quiera hacerlo por ti, si lo hace es porque se está saltando la ley, que es lo que no deberíamos hacer y no debemos hacer. Entonces, simplemente es que la legislación nos tiene muy atados por cosas que a veces no tienen tampoco mucha lógica. O sea, a mí me ha pasado en la farmacia de venir un paciente pidiéndome desquetoprofeno 25 miligramos, por ejemplo, que hay una marca de ese desquetoprofeno, tampoco quiero decir aquí marcas en plan, pero bueno, lo conocemos todos. Pero hay una marca que tiene 30 comprimidos o 28, no me acuerdo, y está cubierta por la Seguridad Social, necesita receta médica y ese mismo principio activo, el desquetoprofeno, se vende también venta libre, tal. Entonces le digo, mira, no te puedo dar Enantium porque acabo de decir la marca, pero bueno, lo sabíamos todos. No te puedo dar Enantium, pero te doy el que tiene la misma marca en comercial, que es lo mismo y te lo puedo vender. Y la gente no lo entiende, dice, pues esto no lo entiendo, pues que encima cuesta 5 veces más caro. Y le digo, ya, es que no puedo, me encantaría venderte el que vale 5 veces menos, pero es que necesita receta médica. Al final es una manera también, yo creo que mal hecha, de limitar el consumo de este tipo de medicamentos y el uso a posologías muy concretas, a enfermedades muy concretas y no dejar que se use de cualquier forma. Pero al final lo piensas y le estás dando el poder de que pueda comprar ese medicamento que es más caro, todo el que quiera y más, el que tiene mucho dinero. El que tiene poco va a poder comprar una caja y ya está. Pero el que tiene mucho, oye, si yo me niego a venderte 10 cajas porque soy farmacéutico y mi deontología no me deja, me voy a la farmacia al lado y luego a la de al lado y luego a la de al lado y compro todo el que quiera. Entonces, es una regulación un poco rara, ¿sabes? Pero que no es porque yo no te lo quiera dar, es porque no me dejan, ¿sabes?